Pues hoy tenemos un tema interesante, como le empezaba a decir, y es algo que la iglesia lo tiene no solamente que entronizar dentro de sí, sino ponerlo en justo uso continuamente todos los días y todos los segundos de nuestra vida. Porque sabemos que el mundo está operado por las tinieblas y las tinieblas no quieren que tú te congregues, las tinieblas no quieren que tú unifiques con tus hijos, las tinieblas no quieren que tú prosperes espiritualmente, las tinieblas no quieren que tú prosperes económicamente, pero Dios te quiere dar mucha prosperidad y abundante. La palabra dice que el enemigo viene a hurtar y matar y destruir, pero Él vino para que tengan vida y vida en abundancia. Y abundancia incluye todo lo que has de necesitar y mucho más para poder dar. Qué lindo, ¿verdad? Ese es nuestro Señor, así que por eso es importante tener el discernimiento de espíritu en todo momento. Y esta es la segunda parte. La primera parte, de los que no lo han podido ver, la pueden buscar vía internet porque ya está editada. Así que está ya en la página de la iglesia. Y es muy importante que todos conozcamos discernimiento de espíritu y lo practiquemos, porque esto es un conocimiento que viene a nosotros a través de la iluminación de la palabra de Dios en nosotros. Muchos llaman la revelación, pero realmente es una iluminación porque la palabra está ya revelada completamente. Y es importante que nosotros podamos entrar en la profundidad de esto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mucho engaño humano. Y aquel que no conoce la verdad y que se presta a mandar mensajes motivados por motivos económicos o motivos sociales o por deseos de querer brillar y dar a conocer su grande nombre, pero el principal raíz de las motivaciones equivocadas de este mundo está en el amor al dinero. Y esa es la base de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué nos están hablando de cosas equivocadas y por qué tantos mensajes disociativos que rompen la familia y los mejores proceder de conducta humana de amor? Y eso no se está conociendo. Cada uno está viviendo un mundo separado a su manera que responde a sus propósitos, a no los propósitos eternos. Tú y yo como creyentes estamos llamados a vivir dentro de los propósitos eternos. Y el mundo los confunde con las buenas cosas. Pero como siempre les digo y dice la pastora, nuestra motivación son hacia las motivaciones eternas del reino que nos sellan con Él. Por eso debemos estar mirando siempre lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque no somos ciudadanos de este mundo, somos nación santa, linaje que unido, pueblo adquirido por Dios para buenas obras que Él ya hizo de antemano, como dice Efesios, para que todos anduviéramos en ella y seamos bendecidos. Porque sus propósitos para Él, en nosotros, son buenos, agradables y perfectos. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé, dice la palabra claramente, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Afirma el Señor, dice claramente en la misma palabra, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Ah? Planes de bienestar y no de calamidad. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Qué linda es esa palabra, ¿verdad? Así que cuando usted analiza esta palabra, vemos un futuro con esperanza en medio de toda la oscuridad que estamos viviendo aquí en el mundo. ¿Sabes qué? Tú y yo somos la luz del mundo que alumbra esa oscuridad. Por eso, donde quiera que usted se pare, sea el momento oportuno de Dios para dar a conocer la luz del mundo que opera en usted a través del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos meridianamente clara, porque sabemos que el mundo está bajo el engaño humano, basado en personas que le han dado la espalda a Dios y han querido comprar por motivaciones de rebeldía, por motivaciones de el amor al dinero, hacer cosas que no son congruentes con el propósito de Dios. Por eso el mundo no tiene valores que lo lleven a la eternidad, sino tiene valores terrenales que te llevan a la perdición. Porque claramente está establecido que el Dios de este mundo es el Dios de la oscuridad. Es Satanás, serpiente, dragón, como usted lo quiera llamar. Es lo mismo todo. Y las motivaciones de él son motivaciones destructivas para que pierda la iglesia la salvación. Estamos en los tiempos que el tiempo de la gracia se está cortando. Y nosotros tenemos que estar cimentados en esta verdad absoluta
para que nos preparemos a los embates de la vida, porque Él promete, Dios promete en su palabra, que en medio de la adversidad los hijos de Dios estarán guardados y tendrán de todo, o sea que no careceremos, y su simiente mendigará pan. Eso significa que de todo lo que hemos de necesitar, Dios nos va a suplir, pero tenemos que estar comprometidos, obedeciendo su palabra y dar testimonio de esa verdad. No que lo hagamos momentáneamente porque tengo esta necesidad, ahora me meto con Dios, ya se resolvió el problema, ahora vuelvo otra vez. No, eso no es. Eso no es, porque la trompeta va a sonar y en cualquier momento va a sonar y usted tiene que andar derechito, como dice la pastora, para que cuando suene la trompeta, sea usted en la cama durmiendo, usted la puede escuchar. Y estos cuerpos subirán al cielo glorificados. ¿Cuánto le da un aplauso, Señor, para esa bendición? Por eso es que el discernimiento de espíritu, y aquellos que están por internet, sintonícese y sepa que no le voy a poder contestar las preguntas, pero después me voy a sentar a contestarle las preguntas para que usted pueda aclarar dudas y verdaderamente se sintonice en lo que Dios quiere hacer para su vida. El engaño humano que estamos sufriendo para estos días son provocados con una tendencia dominada por las tinieblas. Y lamentablemente dentro de las supuestas iglesias cristianas estamos viendo cómo la doctrina se ha tergiversado y ha salido de la línea correcta cristocéntrica que tiene que estar. Vemos motivaciones, vemos muchos aplausos, muchos shows y muchos cánticos, pero cuando usted va a buscar la letra de esos cánticos, ¿dónde está la alabanza al Rey? Por eso me gocé tanto con lo que Ana nos acaba de cantar, Ana Elba, porque la letra es bíblica. Y cuando la letra es bíblica, ya usted sabe de dónde viene esto. Y lamentablemente estamos viendo adoradores con letras de hombres, alabando ojos, alabando mujeres. ¿Y de dónde está Dios? ¿Me entiende lo que estoy hablando? Y estando en emisoras cristianas está pasando. Ya no se diga en iglesia que supuestamente tienen que llevar un mensaje de doctrina cristocéntrica, lo que está sucediendo. Y esto se lo digo de manera de que usted se cuestione conscientemente aquí en el ahora lo que está sucediendo para que se ubique. Porque si no tenemos conciencia de esta realidad, esa información entre nosotros se deposita en el inconsciente y forma parte equivocada de una doctrina, lo cual el enemigo quiere que usted no persevere. Entonces el enemigo le quiere sembrar esa doctrina falsa, pero no es la que Dios quiere para usted. Y como él lo sabe, está metiéndose hasta en las iglesias con doctrinas equivocadas. Así que este rol es importante que lo vayamos denunciando a la luz del conocimiento, del discernimiento de espíritu. Porque son doctrinas erróneas que parecen ser correctas, pero cuando usted la busca aquí, no tienen sustancia base ni fundamento. Y ahí usted sabe que no sirve. Porque la psicología no es de Dios. ¿Estamos claros, pueblo? No es de Dios. Tú y yo le servimos al que creó la ciencia. Y la psicología humana no va a salvar a nadie. Es el poder redentor del Cordero Inmolado que murió en la cruz del Calvario y derramó la sangre por nuestras vidas, las que nos puede llevar a la salvación y vida eterna. Que le quede meridianamente claro a lo que me refiero, porque sé que por internet nos están grabando, nos están escuchando. A eso es que me estoy refiriendo para que no quepa ninguna duda. Muchas veces, y la mayor parte de las veces, este tipo de engaños ocurre porque hay ganancias deshonestas. Y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en todas partes. No puede usted llevar una doctrina cristocéntrica si usted está pensando en otras cosas que no sea servirle a un Cristo vivo en espíritu y en verdad. Esto no se hace por ganancias de dinero. A Cristo se le sirve por amor y se paga el precio porque Él nos amó primero, y al reconocer la bendición de nuestra vida, usted va a servirle en espíritu y en verdad. ¿Estamos aquí, pueblo? Y yo puedo decirlo tranquilamente porque los libros de esta iglesia están abiertos para el conocimiento del buen uso de la finanza. Y esto es importante que yo lo diga para que usted le quede meridianamente clara, porque los libros están abiertos. Y para que usted sepa que hay dos tesoreros, dos contables, uno cristiano y uno que no es cristiano. ¿Y sabe por qué? Para que haya una fiscalización sin duda de las tinieblas y vean que la luz está aquí. Dale el aplauso al Rey. Eso es con el propósito de Dios y está establecido por la palabra de Dios. Así que otra de las cosas que tenemos que conocer es
lo que está ocurriendo para los deseos de tomar posición. La gente, antes de entrar a la predicación, quiero que usted se ubique en estos dos principios, porque es importante entender que mucha gente hace el servicio a Cristo, pero lo que está buscando es posición. Detrás de esto hay soberbia y orgullo. Nada tiene que ver con el Evangelio. Dios desecha al orgulloso y al soberbio más rápido. Y usted tiene que darse cuenta de que el verdadero siervo del Señor lo que sabe es servir, amar, perdonar y volver a servir. No es cuestionar, no es señalar, no es quejarse, no es criticar. Y mucho menos hablar de soberbia en un altar, cuando eso es totalmente contra la palabra de Dios. Le dejo esos conceptos y esos principios para que podamos ir discerniendo lo que nos quiere decir Tito 1:10 y vamos a entrar en la predicación como tal. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Cuando Tito estaba escribiendo esto, se refería a que los judíos se hacían la circuncisión y ya daban por sentado de que estaban concentrados y comunicados con Dios porque ya eran circuncidados. Y entonces cuando usted mira el Nuevo Testamento, después de haber muerto Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, se da cuenta que la exigencia para salvación es mucho más profunda que una mera circuncisión, que es una obra de carnalidad. Cuando Él nos está hablando a nosotros de la verdadera circuncisión, está hablando de que nuestro corazón tiene que estar en la santificación de palabra, obra y pensamiento. Tú y yo tenemos que pensar de la forma correcta, por eso es necesario conocer esta palabra para que, como dijimos el martes pasado, y estamos todos estos martes enseñando sanidad interior, bíblica, podamos entender que lo que nos va a hacer la santificación es aplicar el conocimiento de esta palabra. Cuando nosotros aplicamos esta palabra, nuestra santificación viene porque esto, en cumplimiento del estilo de vida, hace que estemos apartados para Dios. Porque santificación es vivir apartados para Dios. Palabra, obra y pensamiento. Y esto es importante que lo practiquemos porque el mundo necesita ser separado de nosotros y nosotros separados del mundo para poder tener un discernimiento de espíritu de lo que realmente está mal dentro del mundo, para poder guiar a nuestros hijos al camino correcto, para poder guiar a nuestras familias, esposos y esposas, al camino correcto. Porque ¿sabes qué? Tú y yo somos los responsables de orientar a nuestra familia porque tú y yo conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Lo dice la palabra. Por eso es que esto es importante que nosotros entendamos lo que nos está diciendo Tito aquí, porque hay aún muchos contumaces. Quiere decir, hay muchos que son fuertes para obedecer la palabra de Dios y pelean. Dice, habladores de vanidades y engañadores. O sea, hablan de conceptos de ellos apropiarse para un deseo propio del hombre y engañan a través de la doctrina, la verdadera doctrina pura y santa que nos dejó escrita en su palabra, ¿verdad? De que es la palabra de Dios. Y entonces, mayormente lo de la circuncisión. En aquel entonces, como le explicaba, eran aquellos que fueron circuncidados. Pero hay gente que detrás de esa circuncisión creen que porque ya son diáconos, son pastores, son evangelistas, ya están bien. No, Señor. Al contrario, mientras Dios más te da, más responsabilidad te pide. ¿Me entiendes? Porque más metido con Dios tienes que estar. Y más probado serás. Ahí es donde la porca se la antorcha a él, rabo. Ahí tú sabes quién es quién. Y a mí me gusta mucho ese refrán porque es muy pueblerino de nosotros los puertorriqueños. Y yo sé que eso lo entiende todo el mundo. Así que cuando vemos en detalle todo esto, vamos a ver cómo la palabra en Romanos 16 nos da una amonestación. En Romanos 16 al 18 nos da una amonestación de lo que es la corrección hacia el discernimiento de espíritu. Y dice así, mas búscalo en su Biblia y escríbalo ahí para que usted después lo estudie, porque esto es importante. Acuérdese que ahora Dios le revela esto, pero cuando usted a sola estudia esto, dice, pero me está revelando esto, me está revelando esto, me sigue revelando, y cuando usted viene a ver,
queda clara su alma y se va limpiando, como explicamos los martes, a través del conocimiento de la verdad, que es que ilumina nuestra alma para ser verdaderamente libertados. Como dice la palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Dice 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Quiere decir que cuando usted sienta que alguien va contra lo que usted está aprendiendo o lo que usted entendió de la Biblia o lo que usted conoce de la Biblia, entendamos que esa persona necesita corrección. Pues para eso están los pastores, para eso están los diáconos de la iglesia, para eso estamos nosotros aquí. ¿Para qué? Para que no es para regañar a nadie, es buscar la palabra y enseñar. Porque usted mismo es el que se corrige. Estamos aquí, pueblo. Y se corrige a la luz de esta palabra de Dios. Ahora bien, en nosotros tiene que haber la humildad, como en usted tiene que haber la humildad de tener un espíritu que le permita aprender. Porque si usted tiene un espíritu arrogante de que yo tengo un doctorado en teología, y yo sé esto, y yo sé lo otro, y tú recitas la palabra, pero la pregunta es, ¿tú vives la palabra? Ahí donde la puerta otra vez se la antorcha el rabo. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, la podemos recitar, pero no la podemos vivir. Entonces, ¿de qué sirve esto? Esto es una novela de Corintellado. Esto es materia de vida. Esto es eternidad. Esto es Dios. Dios es su palabra y su palabra es Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces leemos la palabra con la iluminación del Espíritu Santo y empezamos a aplicarla a nosotros mismos y le cuestionamos. Yo leo la palabra y yo le pregunto, Espíritu Santo, yo no sé, explícame esta palabra. ¿Y qué? ¿Para que me la explique? Para que me la explique cómo la aplico a mí. ¿Cómo la aplico por las oraciones que estoy llevando de cada uno de ustedes? ¿Cómo la aplico para el bienestar de la iglesia, que es el pueblo de Dios? ¿Me entiendes? Porque ese es el deber del pastor. El pastor comunica con Dios lo que la congregación quiere saber y lo que ustedes dicen y necesitan, comunicárselo a Él. Y orar por ustedes. Esto no es fácil, pero hay que hacerlo. Y que cuando Dios llama a uno, pues uno lo tiene que hacer. Por eso no cualquiera puede ser el yugo del Señor. Pero cuando lo hacemos con gusto y nos gastamos para eso. Haciendo la obediencia de Dios un estilo de vida. Es por eso que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Los que causan divisiones son los que quieren separar el cuerpo de Cristo de Cristo. Y eso abunda mucho en las iglesias que no se predica la doctrina cristocéntrica. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia lleva una doctrina cristocéntrica, el que se sale enseguida, todo el mundo lo ve. Es como el que se pone un pantalón blanco. Tú llegas a un sitio, no te vio nadie, pero te pusiste un pantalón blanco y todo el mundo lo ve. Amén. Así es nuestra alma, limpia y pura, sin mancha y sin arruga. Esos son los que Él viene a buscar. Por eso es que cuando nosotros nos limpiamos con la palabra de Dios, tenemos el discernimiento de espíritu para ver lo que está mal enseguida. Y a la luz de eso, no es para juzgar, es para orar, pero también a veces hay que denunciarla. ¿Para qué? Para que la persona que está siendo perjudicada también pueda ser salva, porque el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Así que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la que aprendemos? Esta. No es otra, la verdadera, la que no tiene error, la que pasan 2000 años y sigue siendo cierta y verdadera, y la que día a día se cumple. El otro día estaba escuchando unas personas que me decían, yo tengo miedo del Apocalipsis, de estudiar Apocalipsis. Yo le digo, pero ¿cómo va a ser que tú tengas miedo del Apocalipsis? Sí, porque eso es fatalista. Yo, no, estás equivocada. No porque el pastor le ha dicho, pues déjame decirte que tu pastor está equivocado. Porque el libro de Apocalipsis no es doctrina falsa ni que te meta miedo. Es doctrina que te sintoniza en los tiempos. Usted abre Apocalipsis y la lee y usted va a ver el periódico de mañana que va a salir. Y está escrito ahí. Porque el futuro es historia para Dios. Y eso es importante que lo entendamos y que estemos claros. Vamos al 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres. Y la palabra vientre, cuando entramos a la profundidad de vientre, significa dinero. Fíjese qué interesante, la misma palabra está denunciando el amor enraizado en la raíz de todos los males, que es el amor al dinero.
Y esto es importante que tú y yo lo tengamos meridianamente claro. ¿Por qué? Porque a veces por internet salen un montón de predicaciones que se oyen extraordinariamente lindas, preciosas. Pero Dios no está en el asunto. Y siempre me pregunto porque, no voy a mencionar el nombre porque no quiero, ¿verdad?, causar problemas con esto, pero un momento de una predicación muy bonita por televisión que se llenó de casi 1 millón de personas en los likes, y la periodista le pregunta al predicador: usted habló muy bien, pero yo soy cristiana y yo quiero preguntarle a usted, pastor, ¿dónde está Jesús en la predicación? Y el tipo hizo así, no sabía qué decir. Y había hecho una predicación que convenció a 1 millón de personas en menos de 6 horas. Se llama motivación. ¿Se da cuenta? Entonces, las personas que oyen ese mensaje, ese espíritu de motivación entra al lugar de ellos, toma lugar en la vida porque hacen esa palabra cierta y verdadera parte de ellos y se quedaron en motivación. Cuando viene el problema, cuando viene la situación, no hay el fundamento de la palabra para que pueda ser sostenida en medio de la prueba, porque tenemos que ser probados y ciertamente todos tenemos que ser probados sin excepción. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe, y ese autor y consumador de nuestra fe es que nos va a ser probado, y la prueba es para crecer, no para quedarnos enanos ni miopes en las pruebas, sino que podamos crecer reconociendo que Él se glorifica cuando tú y yo no podemos hacer nada. Ahora, la relación de Dios contigo depende y estriba en la fe que tú hayas tenido en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes lo que Él hizo, entonces Él te va llevando por grado a esa prueba para el crecimiento de tu espíritu con Él y tu alma sea limpiada. Y eso hace que haya un clic con Él y una seguridad que no importa lo que suceda, tú sabes a dónde tú vas a buscar la respuesta. Que cuando tienes que tomar una decisión, tú le vas a preguntar lo que tienes que hacer. Que cuando tú estás mirando lo que está mal, tú dices: Señor, ¿qué es esto? Y Él te va a decir: eso es esto, esto y esto. O te dice: o apágame el teléfono que voy a hablar contigo. ¿Por qué? Porque hay una relación de protección amorosa para con cada uno de nosotros. Pero por falta de no profundizar esa intimidad con Dios, caemos en los engaños del mundo. Amén. Así que dice: sino sus propias vientres, ya sabemos esa parte, y con suaves palabras y lisonjas engañan corazones de los ingenuos. Quiere decir que usa palabras agradables a tu oído porque le habla a lo que nuestra carne quiere escuchar. Ese es el problema. Y esa motivación de lo que quiere escuchar la carne produce un avivamiento carnal y no espiritual. Lo que hace es que nos aparta de la verdad de Dios y nos hace depender en nuestro conocimiento. Y te dice: no porque yo percibí, no porque yo sentí, no. ¿Qué Dios te dijo a ti? Eso es lo que tienes que buscar. Y entonces, cuando se está enseñando esa parte, te llevan a una equivocación profunda donde tú vives engañado toda la vida porque yo percibí esto, yo creía esto, y te quieres justificar y nunca miras la realidad contextual de un Cristo vivo en tu ser interior. Por eso los martes es fundamental que usted venga y escuche eso una y otra vez. Y es abierto el micrófono. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la verdad no tenemos problemas para que usted pueda hacer una pregunta o añadirle un concepto por la Biblia. Porque la idea es que crezcamos. La idea es que depuremos nuestro alma y ser interior. La idea es que saquemos las emociones putrefactas que el mundo nos ha puesto a nosotros. Si nosotros no analizamos nuestras situaciones almáticas a la luz de la palabra de Dios, siempre vamos a estar justificando lo que hacemos. Porque es aquello, no, pero es lo otro, porque yo vi, porque es que es bueno, porque me dio pena. Y Dios está en eso. Y perdemos el tiempo de horas bobas hablando bobería en lugar de ir a relacionarnos con Dios en intimidad para buscar las respuestas de Dios. Porque la verdadera transformación es gradual en nosotros y en la medida y forma que nos metamos con Dios, vamos a ser transformados. No nos transformamos por el intelecto. ¿Usted puede recitarme esta palabra?
Yo la puedo recitar, pero si esa palabra no entra aquí y me transforma, de nada sirve. Se oye bonita, pero ¿y qué? ¿Y tú? ¿Dónde estás? Y es lo que tenemos que practicar. Así que con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. O sea, que le trae conceptos y palabras que le llaman la atención y satisfacen la carne, pero no es lo que Dios quiere procesar en nosotros. Para que una criatura sea transformada, tiene que permitir que la palabra verdaderamente cambie nuestros pensamientos, palabra, obra y acción, de tal manera que tengamos una relación dinámica y activa de Cristo en nosotros y nosotros con Él. Entonces nuestros verdaderos deseos serán puros y limpiados y Dios nos guiará a toda verdad. Vamos al 19. El 19 y el 20 tienen una receta muy importante. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Romanos es el libro de la justificación, y esto es Pablo hablando. Ha sido notoria, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para mal. Quiere decir, quiero que ustedes desconozcan y no vivan en el mal, pero sabios en el conocimiento de la verdad de Dios. Porque cuando tú entras al conocimiento de la verdad de Dios, no quieres ligarte con el mal y no permites que la suciedad de la asquerosidad del mundo te ensucie tu pensamiento, tus ojos, tus oídos, tu mente y por supuesto tu corazón. Pero cuando permitimos que nuestros ojos vean impureza, la procesemos en nuestro pensamiento, estamos contaminando nuestra alma. Y al permitir eso no estamos teniendo el discernimiento de espíritu. Mire este ejemplo que le voy a dar científico. Cada vez que usted mira una imagen incorrecta, y voy a hablarle claro, vamos a hablar de una mujer mal vestida o semidesnuda, ese pensamiento en su mente dura 120 días activo en la sustancia reticular del cerebro. Usted sueña con esa basura, usted mira a una mujer y está viendo esa basura y se le queda metido en la mente. Por eso usted tiene que tener sabiduría. Y le digo de mujer porque uno es hombre, pero a las mujeres le pasa con los hombres, ¿sabe? No vayas a creer, esto corre para los dos lados iguales. Y usted tiene que tener esa sabiduría de discernir eso para no caer en la basura que el enemigo le quiere poner. Y mire, usted a veces se pone a buscar por internet un tema y le pasa un anuncio de esas cosas. Y si usted no está listo, se queda como un bobo o una boba mirando. ¿Sabes por qué? Hay una programación que está corriendo donde ellos saben los temas que a ti te gustan y te ponen esos temas dentro de los temas que tú estás buscando. Inteligencia de computadora es así. Y así te manejan la vida para que pierdas la gracia divina de la relación con Dios. Hasta eso hace el enemigo. Y mucho más. Que algún día es un tema que vamos a traer con expertos en computadora para que usted vea cómo es que estamos viviendo. Esto es una amonestación, es una advertencia de parte de Dios. Mira el 20 como te lo dice, y es una receta. El versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Él aplastará, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, significa que tú estás en la autoridad para aplastar esa basura de tinieblas y puedas entrar en la santificación del poder de Dios para tu beneficio y la de tu familia. Y siempre digo esto porque muchas veces nosotros regalamos iPad a nuestros hijos y damos por sentado que ellos están viendo cosas sanas, pero no vigilamos lo que ellos están mirando. Y los que están mirando o que estén perseverando en la iglesia, aunque estén en la iglesia de los niños, muchas veces lo saca del contexto correcto para que vivan en santidad del poder de su presencia. Y creemos que nuestros hijos están bien y delegamos eso. No, papá, hay que supervisar a nuestros hijos. Es más, hay programación donde usted le puede poner a esa computadora o a ese iPad para que él no pueda entrar a estas porquerías que el mundo le quiere poner. Porque no quiero decir ni el nombre. Hay programación para eso. Y nosotros como padres o abuelos
Tenemos que ser sabios y firmes. Igualmente, ¿sabes qué? Después de las 9 de la noche se acabó el celular ya. Porque por el celular le pasan porquería a nuestros hijos. Eso es una programación que ellos tienen allá, el mundo de las tinieblas, para dañar la familia, para romper las iglesias. Y el mundo no se da cuenta que eso es una realidad. Ah, pero si hago eso se va a ofender. ¿Sabes qué? Están bajo el techo de tu casa, todavía te responden a ti, papá y mamá. Y tienen que obedecer. Importante, es muy importante que sepamos eso bien claro y que le quede bien claro a las tinieblas que no le vamos a hacer sus hijos, ni al diablo ni al gobierno. Que le quede bien claro. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Quiero que veamos en el libro de los Hechos un ejemplo de Ananías y Zafira, de impureza. Hechos 5, del 1 al 10, y quiero leerlo para que veamos cómo aquí operan los dones de conocimiento y de discernimiento. Vamos a leerlo, búscalo en su Biblia también para que lo vaya marcando este ejemplo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, esta era una persona que perseveraba en la iglesia y que estaba en la iglesia primitiva, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero decirle que en este momento de la iglesia primitiva, ellos estaban en el momento donde estaban vendiendo todas sus propiedades para hacer una iglesia poderosa con un propósito firme. Así que muchos estaban vendiendo las propiedades y lo daban a la iglesia primitiva para formar una iglesia poderosa. Que le quede bien claro que este es el propósito. Y cuando usted le promete algo a Dios, hermano, es mejor que usted cumpla. Porque Dios lo escuchó y Dios se lo va a tomar en cuenta si usted no cumple. Y Dios no es ciego, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y ve los corazones de adentro de nosotros. Amén. Y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Y dijo Pedro, que era el apóstol, lo estaba recibiendo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjese cómo Pedro le está diciendo, tú conoces al Señor, tú le prometiste esto, ¿por qué ahora le vas a quitar a lo que le prometiste? Y no lo veamos en dinero, veámoslo en tiempo. Le prometiste que ibas a buscar su rostro, le prometiste que ibas a entrar en intimidad con Él, le prometiste que ibas a estudiar la palabra y no hiciste nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y queremos que Dios nos ayude cuando vienen las situaciones, pero como siempre yo le digo a ustedes, si usted no mete 2 pesetas en el banco, cuando va a buscar que necesita una peseta, no hay nada, porque no depositaste. Entonces quieres que Dios te resuelva. Vamos aquí, pueblo. Esto es bien claro. Hay que sembrar y cosechar, porque en la medida que uno siembra, según siembra, así mismo recogerás la cosecha. Y el pueblo de Dios tiene que entender que el principio de siembra y cosecha es inherente a nuestra salvación. Es inherente a nuestra bendición, porque en la obediencia está nuestra bendición. Seguimos leyendo lo de Ananías y Zafira. Y reteniéndola, o sea que la vendió y retuvo el dinero a Ananías, dice Pedro, no se te quedaba a ti y vendida y no estaba en tu poder. O sea, tú tenías el derecho de no hacer la promesa y quedarte con el dinero. No había problema. Dios no tiene problema. Entonces dice, ¿por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que Él decidió, como los motivadores equivocados, como los pastores falsos, como los evangelistas falsos, prometer y no cumplir, engañar y no hablar la verdad. Mira lo que pasó aquí. Vamos a leer el 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Damos gloria a Dios que no estamos viviendo esos tiempos, hermano. ¿Cuánta gente se hubiera muerto? ¿Ah? Alábalo si puede ahora. Alábalo. La misericordia nos arropa.
La misericordia nos arropa, hermano. Y mira el 6 lo que dice. Vamos hasta el 10 corridito. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Antes, en la época que ocurre esto, lo enterraban el mismo día. No lo velaban, lo enterraban el mismo día, por razones sanitarias. Si usted coge el libro del Antiguo Testamento, ve que por razones sanitarias ellos seguían con esa costumbre de evitar contaminación de bacterias, hongos, virus y contaminación que tienen los cadáveres. Porque una vez que una persona deja de fluir la sangre, el sistema inmunológico se cae, las bacterias toman lugar, se multiplican y ese cuerpo ya es contaminante por el alto grado de bacterias que lleva. Y mira el 7 lo que dice. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Porque si ella había muerto no se lo pudo decir a ella. Y mira lo que dice. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. La mentira del esposo, sí, en tanto. Y mira lo que dice el 9. Y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Como si Dios no lo estuviera viendo, como si Dios no supiera los detalles. He aquí la prueba a los pies de los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti. ¡Pam! Y mira el día. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Este relato uno lo conoce y lo estudia, pero cada vez que lo estudia encuentra algo nuevo. Mira lo que el Espíritu Santo me ministró con esto. Me dice, esto es exactamente lo que va a pasar cuando se queden y no escuchen la trompeta del levantamiento de la iglesia para el arrebatamiento. No creyeron en la pureza y la integridad, creyendo en que Dios le iba a seguir perdonando, no se arrepintieron, vivieron en la comodidad porque creían saber y no sabían y se quedaron para la gran tribulación. Ese es el mensaje que Dios quiere que usted escuche en esta mañana. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos preparemos para lo que va a venir. Y lo que va a venir no es más grande que el Dios que tú y yo le servimos. Por lo tanto, si tú y yo creemos que Él nos va a levantar vivo al cielo y que este cuerpo será glorificado y vivirás pensando y conociendo esa verdad e imponiendo esa verdad en tu vida, la recibirás. La recibirás. Un aplauso al Señor, claro que sí, porque la gloria y la honra es para el que vive. Fíjense que cuando usted analiza este relato, usted ve que hay una hipocresía de parte del hombre y ella como esposa la secundó. Y estamos hablando de que un hogar tiene que estar cimentado en hacer las cosas correctas. Y 2 personas tienen que estar juntamente de acuerdo, porque por un mismo chorro no puede salir agua salada y agua dulce, sino sale dulce o agua salada o amarga, como las aguas de mar. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hogares, que nuestros hijos, que nuestra familia caminen la verdad absoluta. Y nosotros como padres somos los que tenemos que vivir esa palabra. Para dar ejemplo, no solamente promulgarla con nuestra boca, porque ya la hemos creído en nuestro corazón, sino dar evidencia fehaciente, fuera de cualquier duda, de esa verdad absoluta que vivimos. Porque no puede haber hipocresía. Si no lo estamos haciendo así, hay un egoísmo en nuestro corazón equivocado que no va a rendir frutos apacibles de justicia, sino por el contrario, vamos a ser atacados por el enemigo, donde más a ti y yo nos puede doler que en nuestros hijos. Si queremos bendición, hay que pagar el precio, hermano. Que no te quepe duda, que no te quepa ninguna duda. A veces que no sacamos tiempo para compartir con nuestros hijos porque las tareas, ¿verdad?, de trabajo son muy fuertes y los compromisos que tenemos son fuertes y nos coge mucho tiempo. ¿Sabes qué? Más importantes son tus hijos. Más importantes son tus hijos. Porque ese es el regalo que Dios te dio para llevarlo a la libertad y la vida eterna. No todo lo bueno es eterno. ¿Ok? Que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo, y que tenga ojos vea la corrección que tiene que hacer. Segundo punto importante aquí es
vemos muchos impostores. Vemos mucha gente que está siendo impostores. Es un principio que nosotros tenemos que conocerlo para saber quién está hablando la verdad y quién no está hablando la verdad. Mira cómo te lo está diciendo en 2 de Timoteo 3:13, que es importantísimo esto, hermano. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es algo que nosotros lo tenemos que tener meridianamente claro. Cuando usted abre la puerta del engaño, escuche esto bien, usted se llena de más engaño, porque un abismo trae a otro abismo, dice la palabra. Significa que cuando usted vive con una persona que tiene por costumbre o comparte tiempo con una persona que tiene por costumbre engañar, usted a la larga cae en el engaño. ¿Y cómo usted va a saber eso? Mire, hermano, vea el estilo de vida de la persona. No crea lo que le está diciendo. Si es que usted tiene que relacionarse, busque a profundidad quién es la persona. Porque el que es de Cristo tiene que dar testimonio de la verdad de Cristo. Y el que no es de Cristo va a dar testimonio de la mentira que está viviendo. De la hipocresía que le está diciendo usted. Porque es muy fácil venir a decir esta palabra, pero usted vive esa palabra. Entonces, ¿de quién usted está recibiendo? Porque si la persona no tiene la pureza y la integridad de esta palabra, cuando ore le va a transferir la basura que hay en él. ¿Estoy aquí? ¿Sí? Te lo estoy diciendo claro. ¿Por qué? Porque cuando él ora y no está limpio, el enemigo le encanta contaminar a la gente. No hay pureza ni integridad. Y viene la obra de maldad y toma lugar a la vida. Y por eso usted ve que hay gente que dice, yo no sé por qué tengo estos sueños tan malos y yo no salgo de esto y sigo con los sueños malos y los sueños más aquí para allá. Y no saben por qué. Muchas veces que están contaminados, otras veces es que le han puesto trabajo de oscuridad y usted no ha hecho la batalla que tiene que hacer. Hay muchas cosas, pero lo más frecuente visto, que lo he visto yo en consejería, y no es, gracias a Dios, nuestra iglesia, es de gente que viene contaminada recibiendo información incorrecta. Muchas veces no creyendo, y esto se lo digo con toda certeza, no creyendo lo que es el poder de la sangre de Cristo, que tanto yo enfatizo en la enseñanza de los martes. El poder de la sangre de Cristo es nuestra alma de batalla y es lo que el enemigo no puede resistir. El poder redentor de la sangre del Cordero. Esa sangre es muy poderosa y esa sangre no la toleran las tinieblas. Por eso usted ve que cuando oramos, déselo al Señor, claro que sí, para la gloria de su nombre. Por eso usted ve que cuando yo oro y el demonio se quiere resistir en la persona, yo le digo, ¿sabes qué? Mira la sangre de Cristo aquí. Cuando hago así, se desvanece y cae al piso. Porque el poder de Cristo es grande. Es importante que usted sepa lo que Jesús pagó por cada uno de nosotros a precio de sangre. Nadie, no hay ningún Dios en el mundo que lo haya podido hacer, pero el tuyo y el mío sí. Dale un aplauso, Señor. El tuyo y el mío sí, afírmelo con el aplauso, porque es para la gloria de su nombre. El versículo 3:13 nos da la amonestación, pero el 14 y el 15 nos da la receta. El versículo 14 dice lo siguiente, pero persistes tú en lo que has aprendido, le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo. O sea, lo que tú aprendiste de aquí, de la palabra, persiste en ella, no la cambies. No es que le cojas pena, no es que te dé sentimientos si la tienes que aplicar, sino que persistas en ella, que te mantengas en ella. Que no te preocupes si al hombre no le gustó, si al amigo no le gustó, a la amiga no le gustó, no importa, persiste en ella. Porque es la verdad no se cambia con nada. La verdad se tiene que sostener sola y te sostiene a ti cuando estás en la verdad. Por eso es que dice la palabra, un abismo trae otro abismo, porque una mentira trae otra mentira y otra mentira trae otra mentira y cuando vienes a ver, vives una ensarta de mentiras y de confusión. Pero así mismo es la verdad. Cuando vives la verdad, vives en la verdad, te sostienes por la verdad y la verdad te hace libre. Es lo mismo. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, quiere decir, te convenciste de esta verdad. No la cambies.
sabiendo de quién has aprendido. ¿Ah? O sea que si tú has aprendido la verdad y viene de Dios, ¿habrá algo más grande de Dios que te pueda enseñar lo contrario? No existe, hermano. Si esa es la verdad de Dios, es absoluta, porque Dios es inmutable, inminente, omnipresente y omnisapiente, casi nada. ¿Y sabes qué? Dios es el creador de todo. Y en ningún sitio puede decir que algo creó a Dios, sino que Él lo creó a todo. Por lo tanto, tenemos que estar claros y firmes en una verdad absoluta a la cual nos podemos sostener, que nunca nos va a fallar. No hay justo desamparado en su simiente mendigue pan. Eso es así, lo dice la palabra. Y mira el versículo 15 lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué bendición la de Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando tú lees eso y tú dices, qué bueno que yo conozco la verdad, qué bueno que crié mis hijos en el Evangelio, qué bueno que mis nietos están en la escuela dominical. Tú dices, wow, 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 qué bendecido soy. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta la bendición y a veces creemos por sentado que tiene que venir. No, hay que alabar y darle gracias porque despertamos otro día más, porque vemos la luz del sol, porque respiramos. Y darle gracias al Señor por todo lo que hace todos los días de nuestra vida. Por eso es importante que reconozcamos a Dios en todo lo que Él hace para nuestra vida. Muy importante. Y no solamente lo podamos reconocer con nuestros ojos, con nuestros sentidos, sino que lo divulguemos con nuestra boca. Cada vez que usted alaba al Señor y usted levanta los brazos, usted siente que la unción lo baña. Usted lo siente. Mire, el martes hablábamos cómo los querubines estaban aquí con todos los instrumentos mientras llevábamos el culto de oración y la enseñanza. Y yo los vi, pero me quedé callado. Y le voy a decir esto. Y Ana, que hoy adoró aquí al Señor, salió. Yo tengo un testimonio. Y lo vino, lo dijo el jueves. ¿Sabe qué lindo es eso? ¿Sabe por qué yo no los digo? Porque sé que hay gente que no los ve y va a decir que el pastor está loco. Y como esto es un regalo de todos, pues yo dejo que ustedes lo vean y alguien de los que lo hayan visto, y sé que hay varios más que lo han visto, lo digan. ¿Por qué? Porque eso es para la gloria de su nombre. Aquí quien se lleva toda la gloria es papá. Es Dios. Y le damos la gloria a Él. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cada día nos sorprende más las cosas lindas que hace. Quiero ver a Mateo 24, que nos denota el tiempo que estamos viviendo, que es muy importante, por lo cual el discernimiento de espíritu lo tenemos que tener activado 24/7. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Tú y yo somos los escogidos. ¿A quién usted cree que el mundo va a querer engañar? A nosotros. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos en alerta y percibidos. Cuando usted vea que hay mucha resistencia para no llegar a la iglesia, ahora es cuando más rápido voy. Ah, no, que está lloviendo, navegué, me pongo una paraguas, me pongo una capa y voy para allá, porque el mensaje que yo voy a escuchar es para mí. Y usted lo agarra. Pero cuando usted empieza, ay Dios mío, se va a inundar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y usted cree que Dios no tiene cuidado de usted? ¿Usted cree que Dios no lo guarda? Y nosotros nos ponemos a calcular en el intelecto y perdemos la bendición de no recibir el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Y empezamos a poner dimes y diretes. Ay, es que me duele, es que caí en lo del mes, tú sabes, y ahora. No importa, Dios lo sabe. Supera las circunstancias y obedece, porque detrás de la obediencia está tu bendición. Dárselo al Señor, claro que sí.
Este versículo, Mateo 24, es muy importante que lo atesoremos, porque si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Y tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo. Estamos viviendo un bioterrorismo mundial que va a depender su efectividad y de ti. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fe cimentada y sólida en tu Creador, en el que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, en el que murió pagando a precio de sangre por nuestros pecados, delitos y transgresiones y nuestras enfermedades, entonces nuestra seguridad no proviene ni del gobierno, ni de las finanzas, ni de nada que no sea Dios. Proviene de Dios. Y esto es importante, porque si usted se da cuenta, mire, póngase a pensar a Daniel en el foso de los leones. Daniel era de un grupo de los sátrapas que estaban, y él era uno de los 3 que dirigía a los 120 o 125 sátrapas, que eran los que gobernaban, ¿verdad?, en cada provincia. Y el rey había escogido a él, que era proveniente de la tribu de Judá, y él cayó ahí. Pero con su sabiduría era tan grande y tan grande, que el rey vio, espérate, en este hombre hay un espíritu superior a todos los demás. Como que este tipo puede decir los sueños y lo que habla ocurre. Es que el Dios de Daniel, y él no lo conocía. Belsasar no lo conocía, el rey Belsasar. Pero él se dio a conocer. ¿Y qué pasó? Los demás compañeros de trabajo de él empezaron a sentir envidia. Y cogieron la ley y dicen, vamos a hacer algo para quitar a Daniel del medio. Vamos a hacer que el rey Belsasar firme un decreto. Si te suena al gobierno, relaciónala. Bueno, no quiero ponerle nombre. Pero un decreto. Y el decreto era que tenían que adorarlo a él, al rey Belsasar. Y Daniel, ¿sabes qué hizo? Deliberadamente abrió la ventana y en su cuarto se puso a orar 3 veces al día. Como debemos hacer nosotros 3 veces al día orar. Y lo vieron. Entonces, firma este decreto que en 30 días, para que sea efectivo en 30 días. Y él siguió orando al Dios vivo. ¿Y qué pasó? Lo acusaron. Lo llevaron a corte del rey. Y el rey tuvo que aplicar su decreto. ¿Pero qué pasó? Que cuando el decreto decía que tenía que entrar a la fosa de los leones, él entró a la fosa de los leones. Pero el rey sabía en su ser interior, en su inconsciente, que el Dios de Daniel era diferente a los demás. Y le dijo, Daniel, que tu Dios te proteja. Y lo soltó al foso de los leones. El diablo hablando del poder de Dios. ¿Se da cuenta? El diablo hablando del poder de Dios. Cualquier cosa, aplíquelo al contexto actual que vivimos. ¿Y qué pasó? Sí, el rey Nabucodonosor, perdón. Estaba después de Belsasar. Entonces, ese en Daniel 7, creo que, o 9 por ahí. Bueno, lo busca después por ahí. Se lo traigo por un contexto real que Daniel vivió, similar al que vivimos nosotros. ¿Y qué pasó? Que finalmente, a los 3 días, Daniel, vino el rey, Daniel, tu Dios te salvó. Y él le dijo, ciertamente, no Dios los dejó mellados, sino que cerró la boca de los leones. Así le vamos a hacer a aquellos que quieren ir contra el pueblo de Dios. Que le quede meridianamente claro, porque tú y yo le servimos a un Cristo vivo y Cristo no nos va a fallar. La iglesia tiene que levantarse en poder autoridad, hermano, y no tenerle miedo, porque esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros cedemos nuestros derechos, si nosotros cedemos por miedo a las circunstancias, como hay algunos que ya lo han hecho, está cediendo un derecho que Dios lo determinó para el pueblo de Dios. Porque los derechos los dio Dios para validar su pueblo. Y su pueblo tiene que validar, honrar, hacer respetar y valer lo que Dios te dio. Y ahí entran nuestros niños, que te quede bien claro. Los niños no son propiedad del gobierno, son propiedad de sus padres y lo crean sus padres y pagan las cuotas de sus padres. Claro que sí. Y la iglesia tiene que estar en esa posición, porque es bíblica. Y esto no es antagonismo, sino verdades absolutas de Dios, porque los tiempos se han acortado.
Dice, si no acortara los tiempos, hasta los míos se perderían. Pero por causa de los escogidos, Él acortará los tiempos. Nosotros tenemos que vivir con la esperanza de que somos la iglesia neotestamentaria, tipo Filadelfia, que va a ser levantada, como dice Apocalipsis. Y nosotros tenemos que estar cimentados en esa verdad, creyéndola, divulgándola y esperándola. Amén. Claro que sí. Jesús es nuestro buen pastor. Mira lo que dice en Juan 10 del 1 al 5. Juan 10 del 1 al 5. Mira qué interesante. De cierto os digo, que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese, el que no sube entra por la puerta, sino por otra parte, brinca la verja, ¿verdad? Ese es ladrón y salteador. Fíjese qué interesante, quiero pararme aquí. No entra por la puerta, quiere decir, no te habla la verdad, sino que te viene por caminos ambiguos y por otro lado te rodea para robarte las ovejas, para dañar las ovejas, para llevarte información incorrecta, para hacer mentira una verdad absoluta de la palabra de Dios. Ese es ladrón y salteador. La gente piensa eso en términos de que me roban la cartera, que si me roban el carro. No. Esto es más grande que todo eso. Es la salvación lo que te quieren robar. Ahí es donde la puerca se le antorcha a él, rabo. Mira el 2 que te dice. Mas el que entra por la puerta es pastor de ovejas. Y lo reafirmo otra vez. Fíjese que esa reafirmación indica que el que entra por la puerta es una persona transparente y que responde al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que rendirle cuentas a Dios para que señales, milagros, prodigios, portentos y liberaciones ocurran. Ese es el verdadero pastor. Sigue diciendo el 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Quiere decir que cuando es el pastor quien habla la verdad, las ovejas escuchan el mensaje correcto porque contenido en la palabra está. Vamos al 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Quiere decir, Él lleva la verdad y la verdad hace que se unifique como un solo cuerpo, respondiendo al propósito de Dios, que es ese hombre como pastor que tiene que realizarlo en la tierra. Interesante, mira el 5 lo que dice. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso tienes que tener discernimiento de espíritu para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar cimentados absolutamente en esa verdad y anclarnos. Eso quiere decir que a través del discernimiento de espíritu podemos saber quién nos está engañando, ya sea Satanás, personas, situaciones o imitadores a jugar al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú con el discernimiento de espíritu te vas a dar cuenta quién es quién. Porque déjame decirte, el enemigo también hace milagros. Hay que tener meridianamente claro eso. Y son milagros engañosos. Te voy a decir por qué. Sanan una enfermedad del corazón, pero después desarrolla otra del páncreas. Sanan la del páncreas y entonces ahora uno de la próstata. Sanan la de la próstata y empieza en el cerebro. Eso hace el enemigo, porque el enemigo no puede libertar completamente al hombre. Mas Dios cuando sana, sana perfectamente. Amén. Y lo completa para la gloria de su nombre. Así que yo quiero orar porque la iluminación de la revelación, que es para nuestra protección, se haga real en nuestra vida. Y quiero orar por ese discernimiento de espíritu. La adoración vaya pasando, porque quiero que oremos porque pueda recibir ese discernimiento de espíritu claro. Y usted repase todo esto, porque es parte de lo que necesitamos en nuestra vida continuamente. Así que nos vamos a poner en pie. Y qué bueno que llegaron nuestros hijos, porque así usted
puede ponerle la mano a sus hijos y orar porque ese discernimiento esté puesto en ellos también. Y oramos. Así que cojan sus manos a sus hijos, sus nietos, y ore por ellos también. Cójanse de las manitos ahí. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti, porque sabemos, Señor, que aunque militamos en nuestros cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo. Y sabemos, Señor, que solo con tu Espíritu Santo podemos tener discernimiento de espíritu para permitir que la información que entre a nuestra alma y a nuestro ser sea depurada por ti. Porque estamos conscientes de esta verdad y nada inmundo nos podrá tocar. No solamente mientras descansamos en nuestra cama pedimos que nos mantenga protegidos, sino que estamos protegidos por el discernimiento de espíritu 24/7. Y tenemos un GPS perfecto que denota dónde está la obra de maldad para mantenerla fuera de nuestra vida. Hoy, Señor, declaramos que tu poder ministrándolo a nosotros nos hace discernir en nuestra mente todo lo que es incorrecto para no permitirlo dentro de nosotros. Y aquello que esté sembrado equivocadamente en nosotros, en este momento, y haga así con sus manos, te lo entregamos a ti. Para que tú, que haces el querer como el hacer, me libertes, me sane, me restaure y me reconcilio contigo de tal manera que pueda ver las cosas como tú las ves, hablarlas como tú las hablas, pensarlas como tú las piensas y sobre todo amarte con un corazón amante de la verdad, como es el Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario por mí, pagando a precio de sangre por nuestros pecados, enfermedades y delitos y transgresiones. Hoy, Señor, yo recibo la unción del Espíritu Santo sobrenaturalmente, libertándome, sanándome, reconciliándome contigo. De tal manera, Señor, que así como Jesús fue uno con el Padre, yo sea uno juntamente contigo a través del Espíritu Santo que hay en mí. Hoy yo declaro, Señor, que soy renovado, que soy libertado, que soy sanado, que soy reconciliado contigo y que mi familia se unifica en el poder de Cristo para hacer cosas nuevas, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes guardadas para mí. Y hoy yo las recibo en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Hemos orado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Den un aplauso, Señor, y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores.